Gloria a Dios, qué bueno. ¿Cuánto han sentido la presencia de Dios? Bendito sea el Señor. En esta hermosa oportunidad, continuando con lo que nosotros hace un domingo atrás estuvimos ministrando una palabra que Dios puso en mi corazón para este año 2025, y hoy vamos a continuar con lo que Dios ha puesto en lo más profundo de nuestros corazones, y vamos a hablar acerca de ese tema que ustedes están mirando en pantalla. Reforma 360 se llama la serie, y el tema de hoy es de vuelta al origen. Dígale al que está a su lado: hay que volver a la palabra, porque la palabra de Dios es la que transforma, la palabra de Dios es la que libera, la palabra de Dios es la que sana. Y el mismo Jesús en una ocasión dijo que cuando nosotros conocemos la verdad de la palabra, esa verdad nos hace libre. Amén. Y es de vital importancia que nosotros entendamos que la reforma comienza en nosotros. Dígalo conmigo: la reforma comienza en nosotros. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en su capítulo 3, su versículo 16. Segunda de Corintios, capítulo 3, su versículo 16. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Diga conmigo: se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Diga: somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Como por el Espíritu del Señor. Cierre sus ojos ahí donde estás y dígale al Señor que hable a su espíritu. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias porque nos ha convocado a este lugar para recibir tu palabra. Permite que tu palabra ministre a los corazones, que tu palabra sea capaz de dividir el espíritu y el alma inmortal, y que tu palabra pueda escudriñar nuestra mente y lo más profundo de nuestros corazones, y allá en lo más profundo de nuestro ser, que tu palabra sea capaz de identificar todas aquellas cosas que viven independientemente de Dios y de su palabra, y pueda, oh Dios, sacar aquellas cosas, limpiarnos, purificarnos, transformarnos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. De vuelta al origen. Nos ha tocado vivir en tiempos de cambios acelerados. Nos ha tocado vivir en tiempos de desafíos, tanto a nivel personal como colectivo. La necesidad de una reforma auténtica es más evidente que nunca. No hablo en esta ocasión acerca de una reforma superficial, sino de una transformación profunda que comienza en lo más profundo de nuestro interior, que comienza en lo más profundo de nuestro ser, a nivel del corazón y a nivel de la mente.
Esta reforma no es una simple reforma. Esta reforma es una reforma que tiene como propósito transformar nuestro ser, ya que no consiste solamente en transformar nuestra costumbre o nuestro comportamiento, sino que consiste en la reconstrucción, diga conmigo, en la reconstrucción total de nuestra visión, de nuestra comunión con Dios y de nuestro compromiso con su eterno propósito. De manera que esta reforma que Dios va a hacer en nosotros tiene como objetivo transformar y cambiar nuestra manera de pensar. Dígale al que está a su lado: cuando tú cambies tu manera de pensar, a la misma vez cambiará tu manera de vivir, de percibir las cosas. De manera que la reforma que necesitamos hoy no tiene que ver con estructura externa ni con prácticas religiosas externas, sino con una renovación espiritual interna. El apóstol Pablo nos ofrece una enseñanza muy profunda donde revela cómo la verdadera reforma comienza cuando nos convertimos al Señor. Cuando nos encontramos con la gloria de Dios, nuestra manera tan personal comienza entonces a cambiar. Hay una transformación que se produce desde adentro hacia afuera. Pero es interesante lo que el apóstol Pablo nos plantea, porque el apóstol Pablo habla acerca de un proceso de transformación. Y quiero poner este fundamento para lo que viene ahora. El apóstol Pablo hace énfasis en ese proceso de transformación espiritual. Y este proceso de transformación espiritual comienza a ocurrir precisamente cuando nos convertimos a Cristo. Comienza ese proceso de transformación, comienza ese proceso de cambio. Se produce una metanoia, como dicen los griegos. Se produce una metamorfosis, una metamorfo. Y comenzamos a cambiar de manera progresiva. En otras palabras, el cambio no es algo instantáneo, sino que el cambio es algo progresivo. La palabra de Dios establece que Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. De hecho, cuando una persona levanta sus manos y confiesa a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, confiesa a Cristo porque el Padre se le reveló. Porque el Padre se le mostró. Y esa persona pudo ver la necesidad de entregar su corazón a Jesús. Porque el hombre por sí solo no quiere buscar de Dios. Porque heredó una naturaleza pecaminosa, heredó una naturaleza maldita. Y la palabra dice que nosotros como seres humanos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, estábamos lejos de su presencia. De manera que en nuestra naturaleza adánica, en nuestra naturaleza carnal, estábamos incapacitados para hacerle fiel a Dios. Estábamos incapacitados para servirle al Señor. Pero un día el Señor se nos reveló. Hay gente que dice: no, porque fui yo el que me acerqué a Dios. No fuiste tú el que te acercaste a Dios. Fue Dios el que se acercó primero. Porque antes de que tú lo amaras, ya Él te amó primero. Antes de que tú lo buscaras, ya Él te había buscado. La misma palabra afirma que con lazos de amor y con lazos de misericordia Él nos atrajo hacia Él. Qué lindo, qué privilegio que el creador de toda la creación, que el Padre de las luces, que el Dios todopoderoso te haya atraído con lazos de amor
y con lazos de misericordia. Y por eso un día nosotros confesamos a Cristo. Y por eso un día nosotros nacimos de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? No es un nacimiento humano. Ese nacimiento no consiste en carne ni en sangre, sino que es un nacimiento espiritual. Hemos sido engendrados por Él y para los propósitos de Él. Y desde el momento mismo en que nosotros nacemos del agua y del Espíritu, la palabra dice que comienza ese proceso, diga proceso, ese proceso de transformación. Nosotros llegamos al reino de Dios y llegamos desconfigurados. Nosotros llegamos al reino de Dios y llegamos con un pensamiento completamente distinto y diferente que el que ahora tenemos. Y hay muchas cosas que no entendemos ni comprendemos. Y Dios comienza a revelarnos su palabra. Y entonces cuando Dios comienza a revelarnos su palabra, nosotros mismos comenzamos a sorprendernos. Porque comenzamos a decir, eso yo antes no lo comprendía, eso yo antes no lo entendía, pero ahora lo entiende. ¿Sabe por qué? Porque tiene un oído espiritual creado por el Señor. Dígale al que está a su lado, abre tus oídos espirituales en esta mañana. Y es el apóstol Pablo quien nos habla acerca de este proceso de transformación espiritual. Y específicamente este proceso de transformación tiene que ver con quitar el velo que nos impide ver la realidad de Dios y comenzar a acercarnos más a Él. En este año 2025 tenemos que cultivar una relación profunda con el Señor. Tenemos que cultivar una relación íntima con el creador de mi hombre nuevo, de nuestro hombre nuevo. Ese velo que nos impide ver la realidad de Dios se va a quitar, se quita de nosotros. Y comenzamos a experimentar una reforma interna, una reforma muy profunda. Y es importante que nosotros desglosemos los elementos claves de los versículos que leímos al principio en la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. La palabra clave de este versículo bíblico es la palabra conversión. Diga conversión. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. La reforma comienza con la conversión. La palabra convertirse implica un cambio radical de dirección, un volverse hacia Dios. Por eso la palabra conversión está relacionada intrínsecamente con la palabra arrepentimiento. Porque la palabra arrepentimiento del griego es la palabra metamelomai y la otra palabra es metanoia, y ambas palabras significan un cambio de dirección, significa un cambio de ruta, significa un volverse hacia Dios. En otras palabras, yo voy por un camino y de repente reflexiono en el camino y vuelvo hacia atrás. Cambio mi manera de pensar, cambio mi manera automáticamente de ver las cosas. De manera que convertirse implica un cambio radical de dirección.